Continuamos aquí en nuestro programa hablando de este tema tan interesante del cual, como lo decíamos antes de comerciales, todos estamos aprendiendo. Gestación subrogada. Y aquí ahora tenemos como invitado a un abogado porque sabemos que esto tiene un plano legal muy importante que ahora Olga nos lo estaba explicando, pero que por supuesto va a ser Carlos Humberto Ocampo Ramos. Él es médico cirujano y abogado y por supuesto nos va a ampliar mucho más este tema. Doctor, bienvenido y muy buena energía. Doctor Carlos Humberto, buena energía, bienvenido, Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, buenas Doctor, tardes. yo le decía ahorita detrás de cámaras que había estado como buscando información y había visto lo que le decía ahora a Olga, que en Sudamérica, de pronto en Brasil, en Uruguay era permitido, en México, Centroamérica hay algunos estados de México que lo permiten y otros que lo prohíben explícitamente, que hay una ley, creo que en Querétaro, que lo prohíbe. ¿Cómo es aquí en Colombia el panorama con el tema? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los cambios sociales, la sociedad siempre va por delante de la reglamentación, de la normatividad, de la creación legislativa. En Colombia, el proceso de gestación subrogada es un procedimiento absolutamente legal. Así lo ha manifestado la Corte Constitucional, que ustedes saben es nuestra máxima corte. La dificultad que tenemos con ese tema es que no existe una reglamentación clara por parte del Estado en donde se defina cuáles son los criterios, cómo se debe hacer, cuáles son las exclusiones. Es decir, no ha entrado una reglamentación que defina con exactitud. A lo largo de los años se han presentado más de 18, 19 proyectos de ley con la intención de lograr una reglamentación del proceso de gestación subrogada, pero no se ha logrado por motivos diversos. De pronto, tal vez no es un tema que genere muchos réditos políticos, entonces pues no genera los intereses para hacerlo. Y como de todas maneras es un tema que puede generar divisiones desde el punto de vista ideológico, ético, muy probablemente quienes tienen a cargo la redacción de esas normas no quieren en un momento determinado comprometer una posición que puedan afectar esos réditos políticos. Esto quiere decir entonces, doctor, que hay muchos vacíos en la legislación referente a este tema. La Corte Constitucional a partir del año 2009 profirió una sentencia que de alguna manera ha servido de marco legal para la realización de estos temas, para el proceso de subrogación en Colombia. Lo fundamental de esa sentencia es que determinó que en Colombia el proceso de gestación subrogada es un proceso legal que se puede hacer, que se puede realizar e instó al legislativo para que lo reglamentara. Pues porque no es potestad de la Corte Constitucional hacer una reglamentación. Sin embargo, planteó unos lineamientos muy claros que es el marco o la estructura sobre la cual, si queremos hacer los procesos éticos y legalmente correctos, debemos navegar. Y es fundamentalmente el tema del respeto a los derechos fundamentales en primer lugar de esa portadora de la gestación, de esa persona portadora de la gestación, de los padres de intención y supremamente importante de ese bebé que nacerá. Que es fundamental que es en fundamental. este tema. Ahora nos decía Olga que se firma un contrato cuando ya se llega al acuerdo, listo, ya encontramos la madre gestadora, portadora gestacional y tenemos la familia, tenemos todo y hay un contrato. Ese contrato, a grosso modo, pues a grandes rasgos, ¿qué contiene? Bueno, antes de responder la pregunta, quiero aclarar un tema conceptual. No podemos seguir hablando de madre subrogada ni de madre de alquiler, es porque el concepto no es apropiado. Aquí estamos hablando de una persona portadora de una gestación, porque como lo debió haber mencionado con suprema claridad Olga en el momento en que estuvo aquí con ustedes, pues esta persona que porta la gestación no tiene vínculos biológicos con ese bebé que está gestando, porque pues no hay relación genética, no son sus gametos, para hacerlo más específico. Ella no ha puesto sus óvulos para la gestación.
Lo que uno debe realizar para lo que nosotros llamamos ese acuerdo, se hace fundamentalmente, es un acuerdo de gestación subrogada que tiene un principio fundamental, es que un principio fundamental que lo rige y es el altruismo, es decir, aquí no hay un interés comercial. Esto no puede equipararse con un contrato de compraventa, con un contrato de alquiler, ni con ningún tipo de contrato comercial como normalmente conocemos. Eso es un acuerdo y si lo Claro. vamos a ver desde el punto de vista jurídico sería un contrato atípico, ¿no? Porque hay que generarlo de esa manera. Pero está más relacionado con compromisos que se adquieren las partes para el desarrollo que fundamentalmente es desarrollar ese sueño de esos padres de intención de lograr alcanzar ese proyecto parental al que aspiran, ¿no? Doctor Ocampo, Básicamente esa es la pero idea. entonces, a ver, si el bebé que está allí, en el vientre de esa persona, no es sangre de su sangre, porque usted lo acaba de decir, Sí, no son sus gametos, sí. entonces quiere decir que esa persona, esa madre, no tendría ningún derecho sobre él. Esa portadora de la gestación. Ujú. Bueno, en Colombia hay unas presunciones. En Colombia hay unas presunciones que todavía están vigentes en el Código Civil y hay una presunción muy clara y es que en este país se reconoce como madre a la mujer que pare. Ok. El solo hecho de que tú hayas tenido el parto se reconoce como madre, pero también hay una normatividad reciente a partir del año 2019 que le permite a la mujer que pare abstenerse de registrar su nombre en los registros civiles de nacimiento. Eso en función de tratar de equiparar, de hacer equiparar géneros, ¿no? Porque esto siempre lo han podido hacer los hombres. Así uno dice, no, yo no me registro porque no creo que sea hijo mío o porque no es hijo mío, es el producto de cualquier situación alrededor de eso, pues en aras de equilibrarnos, sí tenemos reglamentado ese tema donde la mujer puede abstenerse de hacerlo. Entonces de los procesos claros que debe hacerse desde el comienzo en ese acuerdo, tal vez es lo fundamental, es que la portadora de la gestación reconoce desde un momento que, primero de todo, ella no tiene vinculación genética o biológica con este bebé en gestación. Reconoce que este bebé tiene vinculación genética con uno de los padres de intención y está manifestando con plena claridad, sin ningún tipo de coacción y plenamente informada, que al momento de nacer pues se abstendrá de registrar su nombre en el registro civil de nacimiento y reconocerá como padre a los verdaderos padres biológicos de este bebé. Ahora hablábamos con Olga de que legalmente tiene que ser de los padres o de uno de los dos Sí. y el otro un donante. Ese donante, leyendo también lo que le contaba de otros países, decía que ese donante en algunos países es obligatorio que sea un familiar, o sea, que sea un familiar cercano o que sea un familiar en tercer o cuarto grado. En este caso, ¿cómo es aquí en Colombia? ¿Puede ser un donante cualquiera? No, la Corte Constitucional se manifestó sobre ese tema y fundamentalmente se requiere que sea un donante anónimo, Anónimo. que sea un donante anónimo. Ok, no puede ser No, hermana de la no, persona, digamos. no, Ok, que sea un donante anónimo. listo. ¿Qué dice la Corte Constitucional sobre el valor de esa madre gestacional? ¿La reconoce, no la reconoce? Eh, La Corte Constitucional manifestó en ese 2009 que los procesos de gestación subrogada eran absolutamente legales en Colombia, de contera o como consecuencia de eso se entiende que el papel de la portadora de la gestación, de la persona portadora de la gestación, pues está reconocido por la Corte Constitucional. Y lo que sí es que debemos, todos los que estamos involucrados en este tema, siempre propender por defender los derechos y las condiciones de dignidad de esta persona, que haya una excelente información, que tenga claro por qué lo está haciendo, que tenga claro su intención fundamental en un momento determinado de ayudar a otras personas que por los medios normales no pueden acceder a tener su familia con vínculo genético directo.
eso es como lo más importante con relación a lo que ella debe plantear. Sin duda alguna, creo que nos falta mucho camino todavía por recorrer en el plano legal en nuestro país. Está obviamente claro que la ley lo permite y creo que eso es lo más importante que debemos saber, pero también creo que mientras vamos entendiendo todos nosotros de qué se trata y qué es, pues puede que ya se pueda hacer esa parte más legal, más clara, pero está claro que sí, sí es permitido desde todo punto de vista. Cualquier mujer que desee, por ejemplo, que diga yo quiero ser esta gestante, ¿cómo podría acudir a eso? ¿Qué puede hacer? ¿A dónde va? Bueno, pues lo ideal es que busque entidades muy serias, que Sí. busque una entidad muy seria que le preste una ayuda y un acompañamiento en todo el proceso que va a realizar, que le brinde apoyo psicológico, que le garantice sus condiciones de salud, que le garantice una seguridad social, que le garantice una medicina prepagada, es decir, que le garantice una información transparente, que le garantice un buen trato. En esto lo dijimos desde el comienzo, estos temas, aquí no hay una contraprestación económica porque este es un proceso altruista. Sin embargo, eso no quiere decir que pueda haber algún tipo de compensación que estas personas puedan recibir por el tiempo que dedican a las citas médicas, por el tiempo que van a los controles, por las molestias que presentan durante la Sí, este gestación. proceso no es solamente 9 meses, No este es proceso solamente 9 empieza meses, sí, mucho antes. empieza ¿Cuánto mucho tiempo más antes. o menos empieza el proceso? Yo creo que puede tardar en un promedio de 12 meses, mientras se inicia el proceso, se inician todas las evaluaciones psicológicas, inicia el proceso de las evaluaciones médicas. No toda mujer puede hacerlo, ¿no? Debe cumplir con unos requisitos y cumplir un protocolo que las clínicas de reproducción asistidas, que tenemos excelentes clínicas en la ciudad de Cali, pues agoten para definir que es una mujer apta para esto y que tiene las condiciones de salud para hacerlo, ¿no? Pero, Doctor, ¿hay doctor, un usted límite de decía... edad? Perdón. Perdón, dale, Mauro. Mike. ¿Hay un límite de edad en esa mujer? O sea, ¿hay un rango como que tiene que tener de esta edad? ¿Algunas especificaciones? Pues bueno, mire, a nivel mundial se plantea que incluso una mujer hasta los 45 años pudiera ofrecer la posibilidad o acceder a la posibilidad de ser portadora de la gestación. Pero normalmente a mayoría de edad pues Hay más existe riesgo. un poco más de riesgo de las complicaciones normales de lo que una gestación conlleva. Entonces lo que se preocupa es alejarse, o lo que se pretende, perdón, es alejarse de los extremos en donde normalmente están las complicaciones, que no sean mujeres ni demasiado jóvenes ni más allá de los 35, 37 Y eso puede años. variar dependiendo cada mujer también, Eso sus varía. exámenes Sí, y eso. Mi dependiendo Mauro, de... ahora sí te dejo preguntar. Gracias. Doc, usted decía ahora que este es un proceso que no se puede, digamos, tomar como una especie de contratación, como una transacción, sino que esto es más altruista, pero realmente en Colombia las mujeres que lo hacen porque necesitan el dinero. No siempre, Mauricio, no Yo diría en la siempre. mayoría de los casos. Sí, no siempre es así, pero cierto es que hay momentos en donde estas ayudas adicionales o estas compensaciones adicionales pueden suplir muchas falencias que son generales y yo creo que esa es como la norma en nuestro país, ¿no? Hay muchas personas que están por debajo de la posibilidad de garantizar sus ingresos mínimos y esto puede ayudar en un momento a una familia, a un núcleo familiar, a una madre soltera, a una persona que esté tratando de sacar un emprendimiento, puede ayudarle por lo menos a solventar sus necesidades básicas mientras cumplen también el objetivo de alcanzar sus propios sueños. Hay gente que tiene muchas dudas al respecto y se preguntan, a ver, los padres que quieren contratar de pronto a una persona dirían, ¿qué tal que el impacto emocional sea tan grande de la madre gestante que quiera reclamar derechos después de que la criatura haya nacido? ¿Qué le podemos decir a estas personas que todavía tienen dudas al respecto? Que es una posibilidad que está allí, obviamente, eso no podría negarse ni podría eludirse esa posibilidad, pero lo cierto es que las personas que
soportan las gestaciones, pues tienen que pasar por una serie de evaluaciones psicológicas, han recibido suficiente información y a lo largo de todo el proceso, a lo largo de la gestación e incluso antes, han claramente manifestado de forma reiterativa que su intención con ese bebé que se gesta en ese momento a través de la técnica de reproducción asistida, de la transferencia del embrión, no tiene relación con él, que no lo van a reclamar como propio y que lo van a entregar a quien ellas desde el primer momento están reconociendo como sus padres genéticos o los padres de intención. Obviamente estamos hablando de esa parte, también vamos ahorita a tocar esta parte emocional, pues porque somos seres humanos, una mujer que lleva también en su vientre un ser que está creciendo ahí puede también tener ese vínculo emocional. Lo que yo creo ahorita de lo que hablaba Mauro es que es más fácil que sea una transacción económica cuando es donar un óvulo. Yo lo veo mucho así y he tenido muchas amigas que lo han hecho también como negocio. Una amiga que tenía que irse del país dijo, pues yo voy a donar óvulos, que eso lo pagan bien. Y también en el extranjero muchos amigos que se han ido a Suiza, Estados Unidos, a veces viven de donar esperma. Sí. Entonces digamos que eso suena más negocio, pero en el tema de esta gestación me parece que esto ya es un tema más de esta entrega de esta mujer, que es una labor hermosa, lo que hablaba ahorita con Olga, y creo que lo hace más, es que estás entregando tu cuerpo 12 Claro, o 9 meses. claro. Entonces sí siento que esto va más allá de una transacción económica, sino que Sí. ya es una parte más emocional. Sí, es así. Hay que entender que fundamentalmente, más allá de entregar su cuerpo y de su vinculación emocional, lo que está haciendo es prestando o poniendo al servicio de unos terceros su capacidad reproductiva. Es una capacidad que tenemos con seres humanos y está siendo plenamente solidaria con esas personas que no lo pueden hacer. Yo lo equiparo a cualquier otro tipo de donación entre vivos. Es decir, cuando alguien asume esa decisión de donar un riñón para darle vida a otro, no está mercantilizando su cuerpo. Cuando Claro. alguien hace donación de gametos, como el ejemplo que planteas, donan sus óvulos, obviamente reciben una contraprestación. ¿Por qué la contraprestación en la donación? Porque es que tienen que someterse a una terapia de medicamentos un par de meses antes, a una serie de exámenes, a ecografías, aspiraciones, tienen que dedicar tiempo. Lo menos es que por lo menos se les compense ese tiempo, esa molestia. El mismo proceso es difícil. El Yo mismo recuerdo a mi proceso. amiga que estuvo una semana cuidándose después Claro. de eso. Y hay una manipulación, hablando en este momento de la donación de óvulos, hay una manipulación hormonal que genera cambios, ¿no? Y nosotros como seres humanos, nuestras emociones van de la mano de todo nuestro sistema neuroendocrino y eso nos afecta el estado de ánimo, nos afecta nuestras emociones, nuestra relación con el otro, nuestra relación de pareja con el entorno. Entonces, ese someterse a esa tempestad hormonal, pues no es tan sencillo y por eso se reconoce. ¿Cuál es la postura legal de nuestro país, doctor, referente a esos acuerdos, digamos, de subrogación internacional? Ok. Cuando, por ejemplo, unos gringos contratan a una colombiana. Sí, bueno, desde el punto de vista legal, como lo dijimos desde el inicio, no hay una reglamentación clara sobre el tema. La Corte Constitucional ha dicho que es un procedimiento absolutamente permitido y que en un principio prima la intencionalidad de los que se hacen parte en eso. Si nos vamos al punto de las discusiones ideológicas y a las discusiones bioéticas, pues hay posturas diametralmente opuestas y hay posturas intermedias, ¿no? Dependiendo de las líneas ideológicas. Y eso ocurre con todo este tipo de temas. En este momento se discute en el Congreso de la República la aprobación de la ley por el derecho a morir dignamente. Hay gente que considera claro que la persona tiene todo el derecho de decidir si está consciente y si lo puede hacer y si cumple con unas condiciones su momento de morir porque no aguanta el sufrir este tipo de dolores intratables. Hay otros que consideran que la vida no le pertenece por conceptos religiosos plenamente respetables,
Pero el tema ideológico y el tema ético radicaliza las posturas y nos ponen en posiciones extremadamente divergentes. Yo creo que los acuerdos deben llegar a justos medios porque el Estado debe propender por permitir la autonomía de sus ciudadanos y no definirles o darles instrucciones precisas sobre lo que deben hacer con su vida, con su cuerpo y con sus propias decisiones. Hay que reglamentarlo, pero las posturas son los que son enemigos absolutos y la satanizan, los que la consideran el negocio del siglo y los que nos tratamos de ubicar en la mitad y buscamos hacer un proceso donde se respeten todos los derechos de los que intervienen y enmarcado en una estructura de derechos fundamentales y de principios jurídicos. Doctor, y por último, de acuerdo a su formación y cuando dices que estamos ahí en la mitad velando por eso, ¿creería usted que si le pagaran a esa gestante, habría más personas haciéndolo, sería mejor, sería más fácil de hacer, o así desde esta posición altruista es mucho mejor el proceso? Yo, en lo personal, yo pienso que es ideal tener claro que esto es un proceso altruista, porque es que finalmente lo estamos trabajando en función de la vida humana. Es decir, aquí lo que tenemos entre manos es la vida. Son temas fundamentales, ¿no? Y fíjense que entra en juego muchos derechos, el derecho a la autonomía, el derecho a la vida, el derecho a la autodeterminación, lo que puede ser el concepto de donación. Es decir, hay que manejarlo desde un punto de vista de altruismo y no volver el tema absolutamente comercial porque el negocio puede generar complicaciones. Muy bien, doctor Carlos Ocampo, muchas gracias por haber estado con muchísimo nosotros gusto. Esta tarde aquí en las Tardes del Sol. Buena energía. Doctor, buena energía, muchísimas gracias por ampliarnos este panorama legal. Creo que ya cada vez nos queda más claro este tema. Volvemos después de comerciales con nuestra psicóloga que ya nos va a dar ese panorama emocional. Ya regresamos.